Había algo en la forma en que Marta sostenía el teléfono esa tarde de diciembre que revelaba años de dolor contenido. Sus dedos, marcados por el tiempo y el trabajo, temblaban ligeramente mientras escuchaba la voz de su nuera al otro lado de la línea. Era una invitación que había esperado durante tanto tiempo que casi había dejado de creer que llegaría. «Marta, ¿te gustaría venir a cenar en Nochebuena? Toda la familia estará aquí», decía Patricia con esa voz dulce que siempre usaba cuando necesitaba algo. Pero había algo más, una pausa extraña, un tono que Marta no supo interpretar en ese momento. Después de 5 años de distancia, 5 años de navidades solitarias mirando por la ventana mientras otras familias se reunían, finalmente su hijo Rodrigo y su esposa la invitaban a formar parte de la celebración. Marta sintió que su corazón se llenaba de una esperanza que había creído perdida para siempre. «Claro, Patricia, estaré encantada de ir», respondió, tratando de mantener la compostura mientras por dentro una alegría infantil la invadía. «¿Puedo llevar algo? ¿El postre, tal vez?» «No te molestes, Marta. Solo ven», fue la respuesta cortante, seguida de un clic que resonó como una puerta cerrándose. Pero Marta no escuchó la frialdad en esas palabras. Solo escuchó la oportunidad de recuperar a su familia, de volver a ser parte de la vida de su hijo, de conocer realmente a sus nietos, que apenas reconocía cuando los veía en la calle. Los días previos a Nochebuena fueron un torbellino de preparativos. Marta, que vivía con una pensión modesta en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, gastó sus ahorros de 3 meses en regalos. Cada peso lo pensó cuidadosamente. Un juguete educativo para Sebastián de 7 años, una muñeca que había visto que a Sofía de 5 le gustaba en el escaparate de la juguetería, un perfume caro para Patricia que había visto usar antes, y para Rodrigo, su hijo de 32 años, un reloj que él había mencionado hace tiempo pero que nunca se había podido comprar. También decidió preparar su famoso tiramisú, esa receta que Rodrigo adoraba cuando era niño y que ella había perfeccionado durante años. Pasó horas en la pequeña cocina, mezclando cada ingrediente con el amor de una madre que quería demostrar que todavía tenía algo valioso que ofrecer. Se compró un vestido nuevo, uno azul marino que había visto en una tienda de segunda mano, pero que se veía elegante y apropiado. Se arregló el cabello en la peluquería del barrio, un lujo que rara vez se permitía, y practicó su sonrisa en el espejo, preparándose para ser la madre y abuela que sus nietos merecían conocer. La mañana del 24 de diciembre, Marta se despertó con una sensación que no había experimentado en años, la sensación de pertenecer a algo más grande que su soledad. Se vistió con cuidado, empacó los regalos en bolsas festivas que había decorado ella misma y tomó el autobús hacia la casa de su hijo con el corazón lleno de expectativas. La casa de Rodrigo y Patricia estaba en un barrio residencial donde las casas tenían jardines cuidados y 2 autos en el garaje. Era el tipo de hogar que Marta había soñado para su hijo cuando era pequeño, cuando ella trabajaba dobles turnos para que él pudiera estudiar y tener las oportunidades que ella nunca tuvo. Al tocar el timbre, escuchó voces y risas del interior. Su corazón se aceleró con la anticipación de volver a formar parte de esos sonidos familiares. Rodrigo abrió la puerta, más alto y maduro de como lo recordaba, con la barba cuidada y una camisa cara que ella no reconocía. «Hola, mamá», dijo, y por un momento, Marta sintió que todo iba a estar bien, pero había algo en sus ojos, una distancia que no recordaba, como si estuviera mirándola a través de un cristal empañado. Al entrar, el ambiente cambió sutilmente. Las conversaciones se detuvieron por un segundo. Los niños la miraron con curiosidad desde el sofá, y Patricia apareció con una sonrisa que no llegaba hasta sus ojos. «Marta, qué bueno que viniste», dijo Patricia, abrazándola brevemente. Un abrazo que se sintió más como un protocolo que como un gesto genuino de cariño. Marta entregó los regalos y el tiramisú, observando cómo Patricia examinaba cada paquete con una expresión que no supo descifrar. Los otros invitados, hermanos de Patricia, sus padres, algunos amigos cercanos, la saludaron cortésmente, pero con la frialdad reservada para extraños que interrumpen una reunión íntima. Se sentó donde le indicaron, en una silla un poco apartada del grupo principal, y observó cómo la familia interactuaba con una naturalidad que ella no lograba penetrar. Había chistes internos, referencias a eventos de los que ella no había formado parte, y una complicidad que la hacía sentir como una visitante en la vida de su propio hijo. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores y esto ayuda mucho a nuestro trabajo.
y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Durante la cena, Marta intentó participar en las conversaciones, hacer preguntas sobre los nietos que apenas conocía, compartir anécdotas de cuando Rodrigo era pequeño, pero cada intento era recibido con sonrisas educadas y cambios sutiles de tema que la dejaban sintiéndose cada vez más invisible. Notó miradas que se intercambiaban cuando ella hablaba, pequeños gestos que no lograba interpretar, pero que le creaban un nudo en el estómago. Era como si hubiera un idioma secreto, siendo hablado a su alrededor, uno del cual ella había sido deliberadamente excluida. Los niños, Sebastián y Sofía, fueron corteses pero distantes, como si hubieran sido instruidos sobre cómo comportarse con esta abuela que aparecía esporádicamente en sus vidas. Cuando Marta trató de acercarse a ellos, de preguntarles sobre el colegio o sus juegos favoritos, sus respuestas fueron breves y educadas, antes de volver rápidamente a sus padres. La cena continuó con Marta, sintiéndose cada vez más pequeña, más fuera de lugar, más consciente de que tal vez había malinterpretado la invitación. Tal vez no era una reconciliación, tal vez era solo cortesía, o algo peor que aún no lograba identificar. Cuando llegó el momento del postre, Patricia sirvió un elegante cheesecake comprado en una pastelería cara, y el tiramisú de Marta quedó intocado en la mesa auxiliar. Nadie mencionó que ella había traído postre, nadie sugirió probarlo, como si fuera invisible. Marta tragó en seco, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a quebrarse, pero mantuvo su sonrisa, mantuvo su esperanza, diciéndose que tal vez estaba siendo demasiado sensible, que tal vez las cosas mejorarían. No sabía que en ese preciso momento, el cuñado de Patricia, sentado al otro lado de la mesa con su teléfono casualmente apoyado contra una copa, estaba grabando cada segundo de su incomodidad. No sabía que su dolor, tan cuidadosamente disimulado, se estaba convirtiendo en entretenimiento para personas que deberían haberla amado. Después de la cena, cuando los platos fueron retirados y los invitados se dispersaron por la sala para continuar con las celebraciones, Marta intentó acercarse a Rodrigo. Su hijo estaba conversando con el hermano de Patricia sobre inversiones y negocios, temas que a ella le resultaban ajenos, pero que la hacían sentir orgullosa de ver lo exitoso que se había vuelto su niño. «Rodrigo», dijo suavemente, tocando su brazo, «¿podríamos hablar un momento?» Él se volteó, y en sus ojos Marta vio algo que le heló la sangre, una mezcla de incomodidad y casi molestia, como si su presencia fuera un obstáculo para su vida perfectamente organizada. «Ahora no, mamá. Estamos en medio de una conversación importante», respondió con una cortesía fría que dolió más que cualquier grito. Tal vez después, pero ese después nunca llegó. Marta pasó el resto de la velada como un fantasma, moviéndose por la casa sin encontrar su lugar, sin encontrar una conversación en la que pudiera participar genuinamente. Se acercó a Patricia, quien estaba organizando los regalos bajo el árbol con una precisión militar. Los paquetes que Marta había traído habían sido relegados a un rincón, pequeños y modestos comparados con las cajas elegantes que otros habían llevado. «¿Necesitas ayuda con algo, Patricia?», preguntó, esperanzada de poder contribuir de alguna manera. Patricia levantó la vista con una sonrisa que no llegaba a ser cruel, pero tampoco era amable. «No te preocupes, Marta. Ya todo está bajo control. ¿Por qué no te sientas y descansas?». Era un despido suave pero definitivo. Marta se sentó en el sofá, observando cómo la familia de Patricia se movía con la familiaridad de años compartidos, mientras ella permanecía como una extraña en el borde de su propia sangre. Los padres de Patricia, una pareja elegante de 60 años, conversaban con Rodrigo como si fuera su propio hijo. Marta los escuchó hacer planes para las vacaciones de verano, invitándolo a la casa de campo que tenían en las montañas. Planes de los que, obviamente, ella no formaba parte. «Rodrigo encaja también en nuestra familia», escuchó que la madre de Patricia le decía a una de las tías. «Es como si hubiera nacido para estar aquí». Las palabras cayeron sobre Marta como pequeñas dagas. Su hijo había encontrado una nueva familia, una que lo apreciaba, lo incluía, lo hacía sentir valioso. Todo lo que ella había tratado de darle durante años de sacrificio y trabajo duro, pero aparentemente había fallado en conseguir. Cuando llegó la hora de abrir los regalos, la humillación se intensificó. Los niños abrieron primero los presentes costosos de los abuelos paternos, bicicletas nuevas, juegos electrónicos, ropa de marca. Los gritos de alegría llenaron la habitación mientras Sebastián y Sofía saltaban de emoción. Luego vinieron los regalos de Marta, el juguete educativo para Sebastián,
Recibió un gracias educado antes de ser dejado a un lado. La muñeca para Sofía fue examinada brevemente antes de que la niña volviera su atención a los otros juguetes más llamativos, pero fue el momento del regalo de Patricia lo que realmente quebró algo dentro del corazón de Marta. Al abrir el perfume, Patricia lo sostuvo como si fuera algo incómodo de manejar. «Oh, qué interesante», dijo, intercambiando una mirada rápida con su madre. «Gracias, Marta». Marta conocía esa fragancia. La había visto usar a Patricia antes. Había anotado la marca. Había ahorrado durante meses para comprársela. Pero la reacción de su nuera la hizo sentir como si hubiera cometido un error terriblemente embarazoso. Rodrigo abrió su regalo al final, y por un momento, Marta sintió una chispa de esperanza cuando vio que realmente examinaba el reloj. Pero su expresión se mantuvo neutral, profesional, como si estuviera evaluando un regalo de un cliente de negocios. «Gracias, mamá», dijo, guardándolo inmediatamente en su caja. «Es muy considerado de tu parte. Considerado. No especial, no emotivo, no significativo. Considerado». Mientras la noche avanzaba, Marta comenzó a notar patrones que antes había pasado por alto en su deseo de pertenecer. Las conversaciones se detenían cuando ella se acercaba. Los chistes se interrumpían abruptamente. Las sonrisas se volvían forzadas cuando sus ojos se encontraban con los suyos. Era más que exclusión, era tolerancia. La estaban tolerando, soportando su presencia como se soporta a un invitado incómodo, que no se puede despedir por cortesía. El momento más doloroso llegó cuando escuchó a Sofía preguntarle a Patricia en voz baja: «Mami, ¿por qué la abuela habla tan diferente?» Patricia respondió con una sonrisa tensa: «Porque viene de un lugar diferente, mi amor. No te preocupes por eso». Marta entendió el mensaje implícito. Ella era diferente. Venía de un mundo diferente. Un mundo que esta familia había dejado atrás. Un mundo de trabajo duro, de sacrificios, de elegancia simple que no encajaba en esta casa de lujos y refinamiento. Cuando la hermana menor de Patricia llegó tarde a la reunión, saludó a todos con abrazos efusivos y besos en las mejillas. Pero cuando llegó a Marta, extendió su mano para un apretón formal, como si fuera una conocida de negocios. «Usted debe ser la madre de Rodrigo», dijo con una sonrisa educada que mantenía las distancias. «Patricia me ha contado sobre usted». ¿Qué le habría contado Patricia? ¿Qué versión de ella había sido compartida con esta familia que la miraba con una mezcla de curiosidad y lástima? Marta pasó las siguientes horas sintiéndose cada vez más consciente de cada palabra que decía, cada gesto que hacía, cada intento de conexión que era recibido con cortesía fría. Era como si estuviera siendo evaluada constantemente y encontrándose constantemente insuficiente. Rodrigo, su propio hijo, parecía haberse transformado en un extraño. Hablaba con una confianza y sofisticación que ella no recordaba, usando palabras y referencias que le resultaban ajenas. Era exitoso, próspero, respetado por esta nueva familia que lo había adoptado completamente. Y ella, la mujer que había trabajado dobles turnos para pagar su educación, que había renunciado a sus propios sueños para asegurarlos de él, que había sacrificado años de su vida para darle las oportunidades que la habían llevado a este momento, ahora era tratada como un recordatorio incómodo de un pasado que él prefería olvidar. Cuando finalmente llegó el momento de irse, nadie protestó. Los abrazos de despedida fueron breves. Las promesas de «pronto nos vemos» sonaron vacías, y Marta se encontró parada en la acera con sus contenedores de tiramisú intacto, mirando hacia una casa donde las luces seguían encendidas y las risas continuaban sin ella. El viaje de regreso en autobús fue silencioso y frío. Marta sostuvo el postre que nadie había querido probar y sintió que cada kilómetro la alejaba no solo de la casa de su hijo, sino de los restos de la relación que había creído poder reconstruir. En su pequeño apartamento, se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té y finalmente se permitió llorar. No lágrimas de tristeza simple, sino lágrimas de una comprensión dolorosa. No era bienvenida en la vida que su hijo había construido. Era tolerada, en el mejor de los casos, pero no amada, no valorada, no necesaria. Lo que Marta no sabía era que mientras ella lloraba en la soledad de su hogar, en la casa que acababa de dejar, algunos de los invitados estaban revisando videos en sus teléfonos, riéndose de momentos que para ella habían sido intentos sinceros de conexión, pero que para ellos habían sido entretenimiento. Los días después de Nochebuena pasaron como una neblina gris en la vida de Marta. Cada vez que cerraba los ojos, revivía momentos de esa noche,
analizando cada conversación, cada gesto, cada mirada, buscando señales de que tal vez había malinterpretado la situación. Pero por más que lo intentara, no podía escapar de la sensación de haber sido una intrusa en la vida de su propia familia. Una semana después, cuando el dolor aún estaba fresco como una herida abierta, Marta tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Llamaría a Rodrigo. Tal vez habían sido imaginaciones suyas. Tal vez, lejos de la presión social de esa noche, podrían hablar como madre e hijo, como lo habían hecho antes de que Patricia entrara en sus vidas. El teléfono sonó varias veces antes de que Rodrigo contestara, y cuando lo hizo, su voz sonó distraída, ocupada. «Hola, mamá. ¿Todo bien? Hola, mi amor. Solo quería agradecerte por la hermosa velada de Navidad. Significó mucho para mí estar allí con ustedes». Hubo una pausa demasiado larga, que hizo que el corazón de Marta se acelerara con ansiedad. «Sí, bueno, fue bueno que pudieras venir», respondió Rodrigo con un tono que no tenía nada de la calidez que ella recordaba de cuando era niño. «Me preguntaba si tal vez podríamos almorzar juntos algún día de esta semana. Solo nosotros dos. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos la oportunidad de conversar realmente». Otra pausa. Esta vez, Marta pudo escuchar voces de fondo, la voz de Patricia diciendo algo que no pudo distinguir. «La verdad, mamá, estoy muy ocupado en el trabajo. Ya sabes cómo es enero. Muchos proyectos nuevos. Tal vez en otra ocasión». «Por supuesto, entiendo. ¿Y tal vez el fin de semana? Podría llevarte a ese restaurante donde solíamos ir cuando eras pequeño, ¿recuerdas? Donde pedías siempre esa pizza con extra de queso». Esta vez la pausa fue tan larga que Marta pensó que se había cortado la llamada. «Mamá, ya no tengo 8 años. Mis gustos han cambiado. Y honestamente, creo que es mejor si mantenemos algo de espacio entre nosotros. No es nada personal, solo que nuestras vidas son muy diferentes ahora». Las palabras cayeron sobre Marta como piedras. «¿Espacio? Rodrigo, soy tu madre. He estado dándote espacio durante 5 años. Solo quiero ser parte de tu vida. Y lo eres, mamá. Fuiste invitada a Navidad, ¿no es cierto?». La frialdad en su voz era como un cuchillo girando en una herida. Marta sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero trató de mantener su voz estable. «Sí, pero ¿no podemos tener una relación real? ¿No podemos ser una familia de verdad? Somos familia, mamá. Solo que familia moderna. No necesitamos estar en los bolsillos del otro todo el tiempo». En el fondo, Marta escuchó a Patricia decir algo sobre una cita con el pediatra, y la voz de Rodrigo se volvió aún más distante. «Mira, tengo que irme. Los niños necesitan ir al médico. Hablamos después, ¿sí?». Y colgó, sin un «te amo», sin un «cuídate», sin ninguna de las pequeñas expresiones de cariño que solían terminar sus conversaciones años atrás. Marta se quedó sosteniendo el teléfono muerto, sintiendo como si acabara de hablar con un ejecutivo corporativo en lugar de con su hijo. Ese día, por primera vez en años, no fue capaz de salir de su apartamento. Se quedó en pijama, preparando té tras té, mirando por la ventana hacia un mundo que parecía moverse sin ella. 2 semanas después, se enteró por casualidad de que Rodrigo había sido promovido en su trabajo. No se lo había dicho a ella, pero una vecina cuya hija trabajaba en la misma empresa se lo mencionó durante una conversación casual en el supermercado. «Qué orgullosa debes estar de Rodrigo. Mi hija dice que ahora es gerente regional». Toda una celebración tuvieron en la oficina. Marta sonrió y asintió, fingiendo que sabía de qué hablaba su vecina, pero por dentro se sentía como si alguien le hubiera dado una bofetada. Su hijo había tenido una de las victorias profesionales más importantes de su vida, y no había sentido la necesidad de compartirla con ella. Esa noche, Marta hizo algo que no había hecho en años. Buscó a Rodrigo en redes sociales. Había evitado Facebook e Instagram porque le parecían mundos ajenos, pero la curiosidad y el dolor la llevaron a crear una cuenta solo para ver la vida de su hijo desde la distancia. Lo que encontró fue devastador. Fotos familiares constantes. Rodrigo, Patricia y los niños en restaurantes elegantes, en viajes a la playa, en celebraciones donde todos sonreían con esa felicidad pulida que caracteriza las redes sociales. Pero lo que más le dolió fue encontrar fotos del día de su promoción, una cena familiar celebrándolo, con Patricia, los niños y toda la familia de ella, todos brindando por el éxito de Rodrigo. Ella había estado ausente de uno de los momentos más importantes de la vida de su hijo, y aparentemente nadie había notado su ausencia. Siguió navegando y encontró algo que hizo que el aire se le escapara de los pulmones. Un video del día de Navidad,
Patricia había subido clips de la celebración, momentos hermosos de la familia reunida, los niños abriendo regalos, todos riendo y abrazándose. Marta apareció en exactamente 3 segundos del video de 15 minutos. 3 segundos donde se la veía sentada sola, sosteniendo una taza de café, mirando hacia la cámara con una expresión que solo ahora podía reconocer como la de alguien que se siente completamente fuera de lugar. Los comentarios bajo el video eran peores que su exclusión visual. ¡Qué familia tan hermosa! Se ve que la pasaron increíble. Patricia, eres una anfitriona perfecta. Ni una sola mención de que la madre del homenajeado había estado presente. Pero había más. Siguió buscando y encontró un video en la cuenta del hermano de Patricia, uno que aparentemente había sido grabado durante la misma noche. En este video, que tenía menos filtros de privacidad, pudo ver momentos que no recordaba haber vivido. Momentos donde, mientras ella trataba de hablar con alguien, otras personas intercambiaban miradas de diversión detrás de ella. En una parte del video, se veía claramente cómo, cuando Marta se acercó al grupo que estaba junto al árbol de Navidad para tratar de participar en la conversación, 2 de las tías de Patricia hicieron gestos de exasperación, como si su presencia fuera una interrupción molesta. Más adelante en el video, cuando Marta había intentado ayudar a recoger los papeles de regalo, se podía ver claramente cómo Patricia le hizo una seña a su hermana para que la detuviera, acompañada de una expresión que parecía decir: «Déjala, que no se meta». Pero la parte más dolorosa del video llegó al final. Después de que Marta se había ido, el hermano de Patricia había seguido grabando, y capturó un momento donde varias personas imitaban la forma en que ella había dicho «Gracias por invitarme» al despedirse. Lo hacían con una voz exageradamente formal y tímida, y todos se reían. «Es tan adorablemente anticuada», escuchó que decía alguien entre risas. «Pobre mujer, se nota que no está acostumbrada a este tipo de reuniones», agregaba otra voz. Y luego, la voz de Patricia. «Bueno, al menos Rodrigo ya no se siente culpable. Ya cumplimos con invitarla». ¿Cumplimos? ¿Invitarla había sido una obligación? Una forma de que su hijo se sintiera mejor consigo mismo, pero sin realmente querer incluirla. Marta cerró la computadora y se sentó en la oscuridad de su pequeña sala, sintiendo cómo todo el mundo que había conocido se desmoronaba a su alrededor. No solo había sido excluida, sino que había sido objeto de diversión, una anécdota graciosa para contar después de que se fuera. Esa noche, por primera vez en su vida, Marta se preguntó si su hijo realmente la amaba, o si ella era simplemente una responsabilidad incómoda que él manejaba con la menor fricción posible. Se preguntó si todo el sacrificio, todo el amor, todos los años de dedicación completa a su felicidad habían sido valorados, o si simplemente habían sido dados por sentados hasta el punto de volverse invisibles. Al día siguiente, decidió hacer un último intento. Llamó a Patricia directamente, pensando que tal vez una conversación de mujer a mujer podría aclarar las cosas. «Hola Patricia, soy Marta. Esperaba que pudiéramos charlar un poco». «Ah, hola Marta. ¿Qué necesitas?» La frialdad era inmediata, profesional, como si estuviera hablando con alguien que había llamado por error. «Bueno, quería agradecerte nuevamente por la invitación de Navidad, y también quería preguntarte si hay algo que pueda hacer para ser más parte de la familia. Siento que tal vez no encajo bien, y me gustaría saber cómo mejorar eso». Hubo una risa breve, no cruel, pero sí condescendiente. «Marta, no es que tengas que mejorar nada, es solo que... Bueno, nosotros tenemos una dinámica familiar muy específica. Hemos construido algo muy especial aquí, y a veces es difícil para personas de generaciones diferentes encajar naturalmente. Generaciones diferentes, personas como ella». Las palabras eran cuidadosamente elegidas, pero el mensaje era claro. Ella no pertenecía a este mundo que su hijo había elegido, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Los meses que siguieron fueron una lenta agonía de aceptación para Marta. Cada día que pasaba sin una llamada de Rodrigo, cada evento familiar del que se enteraba por terceros, cada foto en redes sociales donde ella seguía siendo invisible, iba apagando poco a poco la llama de esperanza que había mantenido encendida durante años. El cumpleaños de Sebastián llegó en marzo. Marta había marcado la fecha en su calendario con un corazón rojo, recordando cómo solía celebrar los cumpleaños cuando Rodrigo era pequeño, con tortas caseras y decoraciones que hacían con papel crepe. Compró un regalo cuidadosamente elegido para su nieto de 8 años.
un libro de aventuras que había visto que le gustaban a niños de su edad. Llamó a Rodrigo 3 días antes del cumpleaños. «Hola, mi amor. Solo quería confirmar la hora de la fiesta de Sebastián el sábado». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «Mamá, este año vamos a hacer algo pequeño. Solo familia cercana». Las palabras la golpearon como una bofetada. «¿Familia cercana? Rodrigo, soy su abuela». «Sí, claro, pero... Mira, Patricia y yo decidimos que es mejor mantener estas celebraciones más íntimas. Los niños se sienten más cómodos así». ¿Los niños se sentían más cómodos sin ella? ¿O eran los adultos los que se sentían más cómodos sin tener que fingir que ella era bienvenida? «Entiendo», murmuró Marta, aunque no entendía nada. ¿Podría al menos pasar a dejarle el regalo? Mejor déjamelo a mí en el trabajo algún día. ¿Será más fácil? ¿Más fácil para quién?, se preguntó Marta, pero no lo dijo en voz alta. Ya había aprendido que expresar su dolor solo hacía que las conversaciones se volvieran más incómodas para todos. «Está bien, Rodrigo, como tú digas». Después de colgar, Marta se quedó sentada en su pequeña mesa de cocina, mirando el regalo envuelto con tanto cuidado. Había elegido un papel azul con pequeños aviones, recordando que Sebastián había mencionado una vez que quería ser piloto. Había escrito una tarjeta con una letra cuidadosa, deseándole un año lleno de aventuras y recordándole que su abuela siempre estaría orgullosa de él. Ese regalo nunca llegó a las manos de Sebastián. Marta lo guardó en su closet, junto con el perfume que había comprado para Patricia y que nunca había sido abierto, junto con una bufanda que había tejido para Rodrigo y que nunca había tenido la oportunidad de darle. El Día de las Madres de ese año fue particularmente cruel. Marta despertó como siempre lo hacía los últimos domingos de mayo, desde que Rodrigo se había casado, con la esperanza silenciosa de que tal vez este año fuera diferente, de que tal vez recibiría una llamada, una visita, un reconocimiento de que había sido madre antes de que Patricia ocupara todo el espacio maternal en la vida de su hijo. Pero el teléfono permaneció en silencio. Las horas pasaron lentamente mientras Marta preparaba su desayuno, leía el periódico, regaba las plantas de su pequeño balcón y se las arreglaba para ocupar el tiempo sin pensar en lo que estaría haciendo su familia ese día. A través de las redes sociales, se enteró de que habían ido a un brunch elegante, todos vestidos de blanco, celebrando a Patricia como la madre más extraordinaria del mundo. Los niños le habían hecho tarjetas, Rodrigo le había comprado flores caras, y los abuelos paternos habían organizado una reunión familiar en su honor. Marta, que había dado a luz a Rodrigo después de 18 horas de labor de parto, que había pasado noches sin dormir cuando él tenía fiebre, que había trabajado 2 empleos para pagar su universidad, que había sacrificado cada sueño personal para asegurar su futuro, pasó el Día de las Madres completamente sola, como si nunca hubiera sido madre en absoluto. Esa noche, algo dentro de ella se quebró definitivamente. No fue dramático ni repentino. Fue como el último hilo de una cuerda que había estado soportando demasiado peso durante demasiado tiempo. Simplemente se rompió, y con él se fue la esperanza que había estado alimentando contra toda evidencia. Se sentó frente a su escritorio y escribió una carta que nunca enviaría. «Querido Rodrigo, no sé en qué momento dejé de ser tu madre para convertirme en una obligación incómoda. No sé cuándo mis sacrificios se volvieron invisibles y mi amor se volvió molesto. Pero he llegado a entender que el hijo que crié con tanto amor ya no existe, o tal vez nunca existió de la forma en que yo creía. Me retiro, no de tu vida, porque aparentemente nunca estuve realmente en ella, sino de mis intentos de formar parte de algo que claramente no me incluye. No volveré a llamar esperando invitaciones que no llegan. No volveré a preguntar por los nietos que no me conocen. No volveré a imaginar que algún día valorarás lo que hice por ti. Solo quiero que sepas que te amé con cada fibra de mi ser y que ese amor fue real, incluso si no fue correspondido de la forma en que yo esperaba. Tu madre». Marta dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón junto con las fotos de cuando Rodrigo era pequeño, y la miraba como si ella fuera el centro de su universo. Los meses siguientes fueron de una soledad que Marta no sabía que era posible experimentar. No era solo la ausencia de su hijo, era la ausencia de propósito. Durante 30 años, su identidad había estado completamente vinculada a ser la madre de Rodrigo. Había definido sus decisiones, sus sacrificios, sus sueños, en función de lo que era mejor para él. Ahora, sin ese rol, sin esa conexión, se sentía como un barco a la deriva en un océano infinito.
Sus días no tenían estructura más allá de las necesidades básicas de supervivencia. Se levantaba, desayunaba, miraba televisión, almorzaba, leía un poco, cenaba y se acostaba, repitiendo el ciclo día tras día, sin nada que la conectara con el mundo exterior. Sus únicas interacciones sociales eran con los vendedores del supermercado, con la señora de la farmacia, con el portero del edificio, conversaciones superficiales que la mantenían técnicamente conectada con la humanidad, pero que no llenaban el vacío que se había expandido hasta ocupar todo su ser. Una tarde de julio, mientras ordenaba papeles viejos, encontró una caja llena de recuerdos de la infancia de Rodrigo, dibujos que él había hecho en el colegio, cartas que le había escrito para el Día de las Madres cuando tenía 6, 7, 8 años. «Eres la mejor mamá del mundo», decía una de ellas, escrita con crayones de colores y decorada con corazones. «Cuando sea grande quiero cuidarte como tú me cuidas», decía otra. «Te amo más que a los helados y eso es mucho», proclamaba una tercera. Marta leyó cada carta, cada nota, cada pequeña expresión de amor de un niño que realmente la había amado, que realmente la había valorado, que realmente había visto en ella todo lo que ella había tratado de ser. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿En qué momento el amor puro e incondicional se había transformado en vergüenza y distancia? Cerró la caja y la guardó de nuevo. Pero algo en esos recuerdos despertó una chispa que había estado dormida durante meses. No era esperanza exactamente, pero tampoco era resignación completa. Era algo diferente, algo que se sentía como determinación. Esa noche, por primera vez en meses, Marta se miró realmente en el espejo. Vio a una mujer de 58 años, que había permitido que el desprecio de otros definiera su valor. Vio a alguien que había aceptado ser invisible, ser prescindible, ser tolerada en lugar de amada. Pero también vio algo más. Vio a la mujer que había criado a un hijo completamente sola, que había trabajado 2 empleos sin quejarse, que había convertido un apartamento pequeño en un hogar lleno de amor, que había enseñado valores y principios a un niño que había llegado a ser exitoso profesionalmente, aunque tal vez hubiera perdido algo de su humanidad en el camino. Tal vez, se dijo a sí misma, ya es hora de dejar de mendigar el amor que merezco y empezar a recordar quién soy realmente. Pero aún tenía algo que ellos habían olvidado. Tenía memoria, tenía historia, y tal vez, solo tal vez, tenía una forma de hacer que esa historia se contara completa, no solo la versión editada que habían construido para su nueva vida perfecta. Agosto llegó con una claridad extraña para Marta. No era felicidad, tampoco amargura, era algo más profundo y más tranquilo. Era como si hubiera pasado meses bajo el agua, luchando por respirar, y finalmente hubiera encontrado la superficie. Las lágrimas se habían agotado. El dolor seguía ahí, pero había cambiado de forma. Ya no era la desesperación aguda de alguien que ruega por amor. Era la tristeza serena de alguien que finalmente entiende la verdadera naturaleza de su situación. Una mañana, mientras tomaba café en la pequeña mesa junto a la ventana, Marta tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Dejaría de revisar las redes sociales de su hijo, no por rabia, sino por autopreservación. Cada foto de esa familia perfecta era como volver a abrir una herida que necesitaba sanar. Cerró las aplicaciones, borró los marcadores, y por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. En lugar de pasar las mañanas torturándose con imágenes de la vida de la que había sido excluida, comenzó a caminar por el parque cerca de su apartamento. Era un lugar que había visitado pocas veces, siempre demasiado ocupada preocupándose por Rodrigo, demasiado centrada en ser la madre perfecta como para tomarse tiempo para ella misma. El parque estaba lleno de gente mayor como ella, señoras que alimentaban palomas, hombres que leían el periódico en bancos bajo la sombra, parejas que caminaban despacio tomadas de la mano después de décadas juntos. Había una vida aquí, una comunidad de personas que habían vivido lo suficiente para entender que la paz interior no dependía de la aprobación de otros. Una mañana, mientras descansaba en uno de los bancos después de su caminata, una mujer se sentó a su lado. Era elegante, probablemente de su misma edad, con el cabello gris perfectamente arreglado y una sonrisa gentil. «Disculpe», le dijo, «no es usted Marta. Creo que trabajamos juntas hace muchos años en la oficina de seguros del centro». Marta la miró con atención, y después de un momento la reconoció. Elena Vargas, una colega de décadas atrás. «Elena, sí, claro que te recuerdo. ¿Cómo estás?». Lo que siguió fue una conversación que Marta no había tenido en años.
Elena le contó sobre su jubilación, sus nietos que la visitaban cada fin de semana, sus clases de pintura, su grupo de lectura, pero también le habló de su divorcio después de 30 años de matrimonio, de cómo había descubierto que podía ser feliz sola, de cómo había aprendido a valorarse a sí misma después de años de vivir para otros. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, le dijo Elena mientras alimentaba a las palomas que se habían acercado a sus pies. Aceptar que algunas personas nunca van a valorar lo que hiciste por ellas. Pero una vez que lo aceptas, realmente lo aceptas, algo mágico sucede. Dejas de necesitar su validación para saber quién eres. Esas palabras resonaron en Marta durante días. ¿Cuánto tiempo había pasado esperando que Rodrigo reconociera su valor? ¿Cuánta energía había gastado tratando de probar que merecía amor, en lugar de simplemente vivir como si ya lo mereciera? Comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina diaria. Se inscribió en una clase de cocina internacional en el centro comunitario del barrio. Siempre había cocinado por necesidad, para alimentar a Rodrigo, pero nunca había explorado la cocina como un arte, como algo que podía hacer para su propio placer. Descubrió que tenía talento natural para la repostería francesa. Sus croissants salían perfectos. Sus tartas tenían una textura que impresionaba incluso a la instructora. Por primera vez en años, se sintió exitosa en algo que no tenía nada que ver con ser madre. También comenzó a escribir. Al principio eran solo pensamientos sueltos, reflexiones sobre su vida, cartas que nunca enviaría, pero gradualmente se convirtió en algo más estructurado, más intencionado. Escribía sobre su infancia, sobre los años de criar a Rodrigo sola, sobre los sacrificios que había hecho y las alegrías que había experimentado. Escribir le permitía ver su vida desde una perspectiva diferente. No era la historia de una mujer fracasada que había perdido el amor de su hijo. Era la historia de una mujer que había superado la pobreza, que había criado a un hijo exitoso contra todas las probabilidades, que había trabajado incansablemente y que había amado sin condiciones. Era una historia de fortaleza, no de fracaso. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos para su proyecto de escritura, encontró algo que la hizo detenerse completamente. Una serie de cartas que Rodrigo le había enviado durante su primer año de universidad. Las había guardado como tesoros, pero hacía años que no las leía. Ahora, con la perspectiva que le daba el tiempo y la distancia emocional, las leyó con ojos diferentes. «Mamá», decía una de ellas, «no sabes cuánto extraño tu comida casera. Mis compañeros de cuarto siempre están pidiendo comida a domicilio, pero yo preferiría 1000 veces tus guisos. No puedo esperar a las vacaciones para volver a casa y que me consientas como solo tú sabes hacerlo. Gracias por trabajar tan duro para darme esta oportunidad», decía otra. «Sé que no fue fácil, y quiero que sepas que todos los sacrificios que hiciste valen la pena. Algún día voy a cuidarte como tú me cuidaste. Eres la mujer más fuerte que conozco», proclamaba una tercera. «Cuando veo cómo otras madres se quejan por pequeñas cosas, pienso en todo lo que tú has superado sin una sola queja. Eres mi héroe». Marta leyó cada carta 2 veces, y con cada palabra sentía cómo algo dentro de ella se enderezaba, se fortalecía. Ese joven que había escrito esas cartas había amado profundamente a su madre, había valorado sus sacrificios, había reconocido su fortaleza, había prometido cuidarla. ¿Qué había pasado con esa persona? ¿Realmente había desaparecido para siempre, o estaba enterrado bajo años de influencias externas y presiones sociales? Por primera vez en meses, Marta sintió algo diferente hacia su hijo. No era la desesperación de antes, ni tampoco rencor. Era algo más complejo, una mezcla de tristeza por lo que se había perdido, pero también una especie de compasión por el hombre en el que se había convertido. Tal vez Rodrigo había olvidado quién era realmente. Tal vez había estado tan ocupado construyendo la imagen de la familia perfecta que había perdido de vista las raíces que lo habían hecho posible. Pero ella recordaba. Ella había estado ahí para cada momento importante de su formación. Ella conocía sus miedos de niño, sus sueños de adolescente, sus luchas de joven adulto. Ella sabía quién era él antes de que se convirtiera en quien otros querían que fuera. Esa noche, Marta tomó una decisión que meses atrás habría parecido imposible. No iba a perseguir más el amor de su hijo, pero tampoco iba a desaparecer completamente de su vida. Iba a encontrar una manera de recordarle quién había sido, quién ella era, y qué habían significado el uno para el otro. No era rabia lo que sentía ahora, era algo mucho más poderoso. Era certeza, la certeza de que ella tenía valor, independientemente de si otros lo reconocían o no.
la certeza de que su historia merecía ser contada completa, no solo la versión editada que convenía a la nueva vida de Rodrigo. Ya no era dolor, se dijo a sí misma esa noche, mirándose en el espejo con ojos que habían recuperado algo de su antigua determinación. Era decisión. Marta había despertado, y cuando una mujer que ha sacrificado todo por amor finalmente despierta a su propio valor, las cosas pueden cambiar de formas que nadie anticipó. Septiembre trajo consigo una extraña sensación de propósito para Marta. Durante semanas, había estado organizando cuidadosamente sus pensamientos, sus recuerdos, sus emociones, como si estuviera preparando algo importante sin saber exactamente qué era. La idea llegó de manera inesperada, mientras revisaba una caja de fotografías viejas que había encontrado en el fondo de su closet. Eran imágenes de los primeros años de Rodrigo, su primer día de escuela, donde se aferraba a su pierna con lágrimas en los ojos, su graduación de primaria, donde ella era la única madre soltera en una multitud de parejas, sus cumpleaños infantiles, celebrados en su pequeño apartamento con decoraciones caseras y tortas hechas con amor más que con dinero. En cada foto, Marta veía la historia completa que había sido borrada de la narrativa actual de la vida de Rodrigo. Vio los años de lucha, los sacrificios silenciosos, el amor incondicional que había sido la base sobre la cual su hijo había construido todo lo que ahora poseía. Pero también vio algo más. Vio pruebas, evidencia tangible de una relación que había sido real, profunda y transformadora, antes de que fuera reescrita como algo inconveniente y embarazoso. Esa noche, Marta comenzó a escribir, no las reflexiones personales que había estado haciendo para su propia sanación, sino algo diferente, algo más estructurado, más intencionado. Comenzó a escribir la historia completa de su relación con Rodrigo, desde el día en que nació hasta el momento presente. No era una historia de victimización o resentimiento, era simplemente la verdad sobre una madre joven que había renunciado a su adolescencia para criar a un hijo, la verdad sobre noches trabajando dobles turnos para pagar libros escolares, la verdad sobre un niño que había amado a su madre con devoción, hasta que otras influencias le enseñaron que ese amor era algo de lo que debía avergonzarse. Escribía durante horas cada noche, recordando detalles que había guardado en su corazón durante décadas. Cada anécdota tenía documentación, fotografías, cartas, reportes escolares donde los maestros elogiaban el trabajo en equipo entre madre e hijo, programas de obras escolares donde Marta había estado en primera fila aplaudiendo cada presentación. Mientras escribía, Marta se dio cuenta de que estaba construyendo algo más que un simple recuento de eventos. Estaba creando un testimonio de amor, sacrificio y dedicación que ninguna narrativa moderna podría borrar o minimizar. Una semana después, mientras caminaba por el parque como había hecho cada mañana durante los últimos meses, se encontró nuevamente con Elena. Su antigua colega la notó diferente inmediatamente. «Tienes una luz diferente en los ojos», le dijo Elena mientras se sentaban en su banco habitual. «¿Qué ha cambiado?» Marta sonrió, una sonrisa que se sentía genuina por primera vez en meses. «Creo que finalmente recordé quién soy». «¿Y quién eres?» «Soy la mujer que crió al hombre más exitoso que conozco», dijo Marta con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. «Y es hora de que tanto él como su nueva familia recuerden exactamente cómo llegó a ser quien es». Elena la miró con curiosidad y respeto. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a contar mi historia, la historia completa». Durante las siguientes semanas, Marta perfeccionó su proyecto. No era solo un escrito, era una presentación completa de 30 años de maternidad dedicada. Incluyó fotografías cronológicamente organizadas, copias de las cartas de amor que Rodrigo le había enviado durante la universidad, documentos que mostraban sus sacrificios financieros para asegurar su educación, y testimonios de maestros y profesores que recordaban la dedicación excepcional de esta madre soltera. Pero lo más poderoso del documento no eran los hechos verificables, sino las pequeñas historias que solo una madre puede contar. Las noches que había pasado despierta cuidándolo cuando tenía fiebre. Las veces que había fingido estar llena para que él pudiera comer la última porción cuando el dinero escaseaba. Los trabajos extra que había tomado secretamente para pagarle clases de música porque él había mostrado talento para el piano. Eran historias de amor puro, no de mártir buscando reconocimiento, sino de una madre que había encontrado su propósito más profundo en el bienestar de su hijo. También documentó el cambio, el momento exacto en que las llamadas se habían vuelto menos frecuentes, las graduaciones y promociones de las que se había enterado por terceros, los cumpleaños no celebrados,
los días de las madres ignorados, las navidades solitarias. No escribía con amargura, sino con la precisión de un historiador documentando eventos objetivos, pero el contraste era devastador, de un amor profundo y mutuo a una indiferencia educada en el espacio de pocos años. Cuando terminó el documento, Marta se sintió extrañamente en paz, no porque hubiera encontrado una forma de venganza, sino porque había recuperado su propia narrativa. Había reclamado su historia de las manos de quienes habían tratado de minimizarla o borrarla, pero todavía no sabía exactamente qué hacer con esa historia. ¿Enviársela a Rodrigo directamente? ¿Confrontar a Patricia? ¿Buscar una forma más pública de compartir su verdad? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Su vecina, la señora Carmen, que había vivido en el mismo edificio durante 15 años, tocó su puerta una tarde con una expresión preocupada. «Marta, querida», le dijo, «no quiero meterme en asuntos que no me incumben, pero acabo de ver algo que creo que deberías saber». Carmen le explicó que su nieta, una joven de 20 años muy activa en redes sociales, había encontrado algo mientras navegaba en TikTok, un video que se había vuelto viral en algunos círculos de la ciudad, donde personas elegantes se burlaban de una mujer mayor en lo que parecía ser una celebración familiar. «Mi nieta dice que el video se llama Cuando la suegra no capta las indirectas», le dijo Carmen con indignación. «Marta, creo que eres tú en ese video». El corazón de Marta se detuvo. Con manos temblorosas, siguió a Carmen hasta su apartamento, donde la nieta le mostró el video en su teléfono. Era peor de lo que había imaginado. Alguien había editado las grabaciones de Navidad para crear una compilación de sus momentos más vulnerables, acompañados de música cómica y títulos burlones. Sus intentos de participar en conversaciones se presentaban como intrusiones divertidas. Sus regalos modestos eran contrastados con los elegantes presentes de otros, acompañados de risas de fondo, pero lo que más la devastó fue ver los comentarios. Cientos de personas riéndose de su falta de conciencia social, de su incapacidad para leer el ambiente, de lo adorablemente patética que se veía tratando de encajar. Y lo peor de todo, el video tenía más de 50.000 visualizaciones. Su dolor más íntimo, su humillación más privada, había sido convertida en entretenimiento para extraños. Pero en ese momento de devastación, algo extraño sucedió. En lugar de colapsar, Marta sintió una claridad cristalina. Ahora sabía exactamente qué hacer con su historia. «Carmen», dijo con una voz que sonaba más fuerte de lo que se había escuchado en meses, «¿tu nieta sabe cómo hacer videos para Internet?» Carmen asintió, confundida pero intrigada por el cambio en el tono de Marta. «Entonces creo que es hora de que esta historia se cuente completa», dijo Marta, y por primera vez en un año, sonrió con verdadera anticipación. La calma había terminado. La justicia estaba a punto de comenzar. Lucía, la nieta de Carmen, resultó ser más que una adolescente hábil con la tecnología. Era una estudiante de comunicación social, con un sentido agudo de la justicia y una indignación genuina por lo que había presenciado en el video viral de Marta. «Señora Marta», le dijo durante su primera reunión en el pequeño apartamento, «lo que le hicieron no solo está mal, es cruel, y tenemos las herramientas para contar su verdad de una manera que llegue exactamente a las mismas personas que se rieron de usted». Durante una semana trabajaron juntas, Lucía ayudando a Marta a transformar su testimonio escrito en un video poderoso y profesionalmente producido. No era una respuesta reactiva o vengativa, era una narración calmada, digna y completamente documentada de 30 años de amor maternal. El video comenzaba con Marta sentada en su pequeña sala, rodeada de las fotografías y documentos que contaban su historia. Su voz era serena, pero firme cuando se presentó. «Mi nombre es Marta Elena Ruiz. Hace algunas semanas descubrí que mi dolor privado se había convertido en entretenimiento público. Hoy quiero contarles la historia completa». Lo que siguió fue una masterclass en dignidad. Marta narró su historia sin autocompasión ni dramatismo excesivo, simplemente presentando los hechos de su vida, con la honestidad cruda, que solo puede venir de alguien que ha dejado de tener miedo a ser vulnerable. Mostró la fotografía de ella a los 19 años, sosteniendo a Rodrigo recién nacido, explicando cómo había renunciado a la universidad para criarlos sola cuando el padre los abandonó. Mostró reportes de calificaciones donde los maestros elogiaban el trabajo en equipo excepcional entre madre e hijo. Leyó extractos de las cartas de amor que Rodrigo le había enviado desde la universidad, donde la llamaba su héroe y prometía cuidarla siempre. Pero también mostró las pruebas del cambio, las invitaciones que habían dejado de llegar,
los cumpleaños celebrados sin ella, las fotos familiares de las que había sido sistemáticamente excluida. No comparto esto para buscar lástima, explicó Marta mirando directamente a la cámara. Lo comparto porque creo que hay muchas madres, muchas mujeres, que están viviendo esta misma experiencia en silencio. Mujeres que han sacrificado todo por amor y que ahora se sienten invisibles en las vidas que ayudaron a construir. El video terminaba con una reflexión que Lucía había sugerido, pero que salía completamente del corazón de Marta. A las personas que convirtieron mi dolor en su entretenimiento, quiero decirles que esa mujer patética que vieron tropezando socialmente crió al hombre exitoso de quien todos ahora quieren ser parte. Y a mi hijo, si algún día ves esto, quiero que recuerdes no la madre incómoda de esa Navidad, sino la madre que trabajó 2 empleos para pagar tu educación, que te cuidó cada noche cuando tenías pesadillas, y que te amó incondicionalmente, hasta el día en que decidiste que ese amor era algo de lo que avergonzarte. Lucía sabía exactamente cómo hacer que el video llegara a su audiencia objetivo. Lo subió no solo a las redes sociales principales, sino también a plataformas donde se movían las mismas personas que habían hecho viral el video original de burla. Usó hashtags estratégicos y lo tituló simplemente «La historia que no contaron». La respuesta fue inmediata y abrumadora. En las primeras 6 horas, el video había recibido más de 100.000 visualizaciones. Los comentarios llegaban por cientos, la mayoría de mujeres de mediana edad y mayores que se identificaban profundamente con la experiencia de Marta. Compartían sus propias historias de hijos que se habían avergonzado de sus orígenes, de familias políticas que las trataban como ciudadanas de segunda clase, de sacrificios que habían sido olvidados en favor de narrativas más convenientes. Pero también llegaron comentarios de jóvenes, especialmente después de que varios influencers populares compartieran el video con mensajes de apoyo. «Esto me hizo llamar a mi mamá inmediatamente», escribió una joven. «Nunca había pensado en cuánto sacrificó por mí y qué tan mal la he tratado desde que me casé». Para el final del primer día, el video había acumulado más de 500.000 de visualizaciones y había sido compartido en múltiples idiomas. Periodistas locales comenzaron a contactar a Marta para entrevistas. El hashtag Justicia por Marta se había vuelto tendencia nacional, pero lo más importante para Marta no eran los números o la atención mediática. Era la avalancha de mensajes privados de madres que le agradecían por darles voz a su dolor silencioso, y de hijos adultos que admitían haber reconocido comportamientos propios en la historia de Rodrigo. El segundo día, algo inesperado sucedió. Patricia comenzó a recibir mensajes directos en sus redes sociales. Al principio fueron pocos, pero pronto se convirtieron en cientos, luego miles. Las personas habían investigado quién era la familia del video original, y los comentarios no eran amables. ¿Cómo puedes dormir por las noches sabiendo que trataste así a la mujer que crió a tu esposo? Eres exactamente el tipo de nuera tóxica que destruye familias. Esa señora te dio el hombre con el que te casaste. Un poco de respeto no te habría costado nada. Patricia, quien había construido cuidadosamente una imagen pública de esposa y madre perfecta, vio cómo esa imagen se desmoronaba ante sus ojos. Las marcas para las que hacía publicidad comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos sociales se detuvieron. Sus propias amigas empezaron a cuestionar privadamente si realmente conocían a la persona que creían que era. Pero el verdadero terremoto llegó el tercer día, cuando el video llegó a los ojos de la persona para quien realmente había sido creado, Rodrigo. Un colega del trabajo se lo envió con un mensaje simple. «Hermano, creo que necesitas ver esto». Rodrigo estaba en su oficina cuando reprodujo el video. Durante los primeros minutos, sintió una mezcla de horror y defensiva. ¿Cómo se atrevía su madre a hacer pública su vida privada? ¿Por qué estaba lavando ropa sucia en internet como una adolescente dramática? Pero a medida que el video progresaba, algo comenzó a cambiar en su expresión. Las fotografías que Marta mostraba eran imágenes que él había olvidado o que había elegido olvidar. Su madre a los 20 años, trabajando de noche y estudiando de día para poder cuidarlo durante el día. Los boletos de sus obras escolares guardados cuidadosamente en un álbum, con notas de su madre sobre lo orgullosa que se había sentido. Cuando Marta leyó fragmentos de las cartas que él le había enviado desde la universidad, Rodrigo sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Esas cartas. Él había escrito esas palabras. Había prometido cuidarla. Había llamado a su madre su héroe. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había comenzado a verla como una carga en lugar de como la razón por la cual todo en su vida había sido posible?
El momento más devastador llegó cuando Marta habló directamente a la cámara, con lágrimas en los ojos pero con voz firme. «Rodrigo, si estás viendo esto, quiero que sepas que nunca me arrepentiré de un solo sacrificio que hice por ti, pero también quiero que sepas que merezco ser tratada con dignidad. No como una obligación incómoda, sino como la madre que te amó lo suficiente como para darte la vida que tienes ahora». En ese momento, sentado en su oficina elegante, rodeado de diplomas y premios que su madre había hecho posibles, Rodrigo finalmente vio lo que había hecho, no gradualmente, sino de golpe, como si hubiera estado viviendo en un sueño y acabara de despertar. Había traicionado a la persona que más lo había amado en el mundo. Esa misma tarde, Rodrigo salió de su oficina sin explicaciones y condujo directamente al apartamento de su madre. No había llamado primero, no había planeado qué decir, solo sabía que tenía que estar ahí. Tenía que enfrentar lo que había permitido que sucediera. Cuando Marta abrió la puerta y vio a su hijo parado ahí, con los ojos rojos y una expresión que no había visto desde que era un niño asustado, supo inmediatamente que él había visto el video. «Mamá», dijo Rodrigo, y su voz se quebró en esa simple palabra. «Mamá, lo siento tanto». Por primera vez en más de un año, madre e hijo se abrazaron, y en ese abrazo, ambos sintieron el regreso de algo que habían creído perdido para siempre, la conexión real, auténtica, inquebrantable que había existido entre ellos durante los primeros 30 años de la vida de Rodrigo. El mundo había visto la injusticia, el mundo había respondido. Pero lo más importante era que finalmente, después de tanto tiempo, su hijo había vuelto a ver a su madre como la mujer extraordinaria que siempre había sido. Las semanas que siguieron al reencuentro fueron un proceso de sanación tanto delicado como profundo. Rodrigo no trató de justificar lo injustificable, ni de minimizar el daño que había causado. En su lugar, hizo algo que Marta no había esperado. Pidió permiso para entender cómo había llegado a traicionar los valores que ella le había enseñado. «No quiero excusas», le dijo durante una de sus conversaciones en el pequeño apartamento que ahora visitaba cada fin de semana. «Quiero entender cómo me convertí en alguien que pude tratar así a la persona que más me ama en el mundo. Fue un proceso doloroso pero necesario». Rodrigo admitió cómo, poco a poco, había permitido que la vergüenza social reemplazara al amor auténtico, cómo las críticas sutiles de Patricia sobre la clase social de su madre habían plantado semillas de duda, cómo había comenzado a ver los sacrificios de Marta no como actos de amor heroicos, sino como recordatorios incómodos de un pasado que prefería olvidar. «Quise tanto encajar en ese mundo», le confesó una tarde, mientras ayudaba a Marta a preparar la cena en la pequeña cocina donde él había crecido, «que olvidé que todo lo que tengo viene de aquí, de ti, de este amor que nunca tuvo condiciones». Patricia, por su parte, había quedado profundamente afectada por la respuesta pública. Su mundo cuidadosamente construido se había desmoronado, y por primera vez en años se vio obligada a confrontar el tipo de persona en la que se había convertido. Las conversaciones en su casa no fueron fáciles, especialmente cuando Rodrigo le dejó claro que las cosas tenían que cambiar radicalmente. «No voy a elegir entre mi madre y mi esposa», le dijo con una firmeza que ella nunca había escuchado antes. «Pero si no puedes respetar a la mujer que me crió, si no puedes tratarla con la dignidad que merece, entonces tendré que tomar decisiones muy difíciles». La primera prueba real llegó durante el cumpleaños de Sofía en octubre. Esta vez, Rodrigo no pidió permiso ni aceptó excusas. Marta no solo fue invitada, fue honrada como la abuela que era. Los niños, que habían sido influenciados por las actitudes de los adultos, comenzaron lentamente a conocer a la mujer extraordinaria que había estado ahí todo el tiempo. Sebastián, ahora de 8 años, quedó fascinado cuando Marta le mostró fotos de su padre de niño, contándole historias que Rodrigo nunca había compartido. Sofía se sintió especialmente conectada con su abuela cuando descubrió que Marta sabía hacer las mismas galletas que había aprendido a amar en casa de una amiguita. «¿Por qué nunca nos contaron estas historias antes?», preguntó Sebastián una tarde mientras Marta le enseñaba a tocar el piano, el mismo piano por el cual ella había trabajado turnos extra para comprar cuando Rodrigo era pequeño. «A veces los adultos cometen errores», respondió Marta con la sabiduría de alguien que había aprendido a perdonar sin olvidar. «Pero lo importante es que estamos juntos ahora». Patricia necesitó más tiempo para procesar su transformación. El video de Marta había funcionado como un espejo que le mostró aspectos de sí misma que prefería no ver. Con la ayuda de terapia matrimonial, comenzó lentamente a entender cómo sus propios privilegios e inseguridades
La habían llevado a tratar a Marta como una amenaza en lugar de como una bendición para su familia. Su primera conversación real con Marta fue torpe e incómoda, llena de disculpas que sonaban ensayadas. Pero Marta, con la gracia que solo viene de haber experimentado dolor genuino y haber encontrado paz real, no buscó humillarla. «Patricia», le dijo durante un almuerzo tenso pero necesario, «no necesito que me ames, ni siquiera necesito que me gustes, pero necesito que respetes que soy la madre de tu esposo y la abuela de tus hijos, y que eso significa algo importante. También necesito que entiendas que cada cosa buena que tienes en Rodrigo, su ética de trabajo, su lealtad, su capacidad de amar profundamente, viene de los años en que yo lo crié sola, con muy poco dinero pero con mucho amor». La conversación terminó sin abrazos dramáticos o promesas de amistad inmediata, pero sí con un entendimiento claro. Habría respeto mutuo, límites claros y reconocimiento del lugar legítimo de Marta en la familia. Los meses siguientes trajeron cambios que Marta había dejado de esperar. Las cenas familiares se convirtieron en una tradición semanal, alternando entre las dos casas. Rodrigo insistió en que Marta fuera incluida en todas las decisiones importantes relacionadas con los niños, reconociendo que su sabiduría y experiencia tenían valor real. Cuando Sebastián tuvo problemas en el colegio, fue Marta quien sugirió la estrategia que finalmente funcionó, basada en técnicas que había usado con Rodrigo décadas atrás. Cuando Sofía mostró interés en la cocina, fue con su abuela que encontró la paciencia y el conocimiento para nurturar ese talento. El video de Marta había generado conversaciones a nivel nacional sobre el tratamiento de las madres mayores y la importancia de honrar a quienes nos criaron. Marta recibió invitaciones para hablar en eventos, escribir artículos y participar en programas que apoyaban a mujeres en situaciones similares. Pero lo que más valoraba eran las cartas que seguía recibiendo de madres e hijos que habían sanado sus propias relaciones después de ver su historia. «Su valor para contar su verdad salvó mi relación con mi hijo», escribió una mujer de México. «Después de ver su video, mi hija finalmente entendió por qué me dolía tanto ser excluida de su nueva vida», compartió otra desde Argentina. Un año después del video que había cambiado todo, Marta estaba en la cocina de Rodrigo, enseñando a Sofía a hacer el mismo tiramisú que había llevado a esa Navidad dolorosa. Esta vez, sin embargo, toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa de la cocina, esperando con genuina anticipación probar el postre famoso de la abuela. «Abuela», preguntó Sebastián mientras la ayudaba a batir el mascarpone, «¿por qué no nos enseñaste esto antes?». Marta sonrió, mirando a su hijo que lavaba platos junto a su esposa, trabajando como un equipo real por primera vez en años, porque antes no estaban listos para aprenderlo. «Mi amor», respondió con la tranquilidad de alguien que había encontrado la paz. «Pero ahora sí». Esa noche, mientras compartían el tiramisú que había sido rechazado una vez, pero ahora era celebrado, Rodrigo levantó su copa de café. «Quiero hacer un brindis», dijo, mirando directamente a su madre, «por la mujer más fuerte que conozco, que me enseñó que el amor verdadero no se rinde, incluso cuando nosotros nos rendimos con él. Por mi madre, que merece todo el reconocimiento del mundo, pero que se conforma con tener a su familia de vuelta donde pertenece. Y por la lección más importante que he aprendido este año», agregó, con lágrimas en los ojos, «que nunca, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto». Mientras todos levantaban sus copas, Marta sintió algo que no había experimentado en años, la sensación completa y satisfactoria de estar exactamente donde pertenecía, valorada por quienes más amaba, reconocida no por lástima, sino por mérito propio. La justicia había llegado tarde, pero había llegado completa. Y Marta había aprendido la lección más importante de todas, que a veces, cuando el mundo trata de silenciarte, lo más poderoso que puedes hacer es encontrar tu propia voz y contar tu verdad con dignidad. Al final, el silencio que más grita no es el de la resignación, sino el de la mujer que finalmente decide que su historia merece ser escuchada.